Bien, estamos en el tramo final de cara a las elecciones generales del próximo 14 de noviembre. Santa Fe y el país va a definir la nueva composición en el Congreso de la Nación. Hoy recibimos al candidato a diputado Gabriel Chumpitaz en la lista de Juntos por el Cambio. Fue uno de los candidatos más votados, dando alguna especie de sorpresa dentro de una interna muy competitiva que fue en Las PASO, la de Juntos por el Cambio. Él, haciendo una dupla con Maximiliano Puyaro para el cargo de senador, ha quedado posicionado para pelear por un puesto entre los candidatos a diputados, precisamente para la Cámara Baja, decíamos, del Congreso de la Nación. Ya mismo entonces vamos a la entrevista con Gabriel Chumpitaz. Fueron la fuerza más votada, fuiste uno de los candidatos más votados en las elecciones PASO. Ahora de cara a la campaña general, a la elección general, donde se definen verdaderamente la composición del próximo Congreso, ¿cómo estás viviendo esta etapa entre las PASO y las elecciones generales? ¿Crees que se puede ratificar el resultado que hubo en las primarias, ¿no? Que se expresó en las primarias? Bueno, luego de una muy buena PASO en general de Juntos por el Cambio, con 4 listas a senadores, con 5 listas a diputados, logramos una gran cantidad de votos sumando todas estas listas. Logramos cerca de un 40% de los votos, y la verdad que encaramos una elección general con muy buena predisposición, con mucha aceptación por parte de los ciudadanos, no solo aquí en la ciudad de Rosario, sino en toda la provincia de Santa Fe, y en ese sentido lo vamos a trasladar a las elecciones generales. Estamos muy confiados que esto va a llegar a muy buen puerto, vamos a tener un muy buen resultado, vamos a lograr los 2 senadores encabezados por Carolina Lozada y por Dionisio Escarpín, y vamos a obtener un buen número de diputados para generar una mayoría en el Congreso Nacional. Así que la verdad que lo hemos tomado con mucha cautela, mucha firmeza, pero también con mucha positividad. Y en ese sentido, ¿se ha podido, crees vos, cohesionar lo que es Juntos por el Cambio, lo que es esa fuerza que tuvo una interna muy competitiva y bastante diversa, digamos, amplia? ¿Crees que se ha podido cohesionar, digamos, esa fuerza para no solo contener el voto, sino quizás también a traer algún otro, que también para unificar de alguna manera ese mensaje? Sí, claramente, más allá de que fue una contienda electoral en Las PASO muy competitiva, creo que pudimos cohesionar, como bien planteabas, todas las listas, sumar todos esos votos, e inclusive entendemos que vamos a sumar algunos votos más, porque mucha gente se va a acercar a votar en las generales, que no se acercó en Las PASO, y que a lo largo de estos últimos días, semanas o el último mes vio de manera muy, muy preocupada lo que está sucediendo con el gobierno nacional, pero también con el gobierno provincial. Un kirchnerismo rancio que está tajando muy duro sobre la República Argentina, y eso se ve manifestado en los distintos ministros que se fueron desarrollando en sus actividades este último tiempo, pero al mismo tiempo en Santa Fe con muchísimas cuestiones que también se fueron desarrollando y que el gobierno de Perotti no logró solucionar. Puntualmente la seguridad es el más explicativo, pero hay muchos temas que hacen que la gente vaya a votar y confíe en esta nueva alternativa que presentamos de Juntos por el Cambio. ¿Crees que la nueva composición, ¿no?, de ratificarse este resultado y esta proyección que vos también haces, que esa nueva composición del Congreso de la Nación puede de alguna manera también clarificar, transparentar lo que es quizá una nueva etapa política en la Argentina, en la que quizás se pueda dejar atrás esta lógica, como vos mencionás, kirchnerismo, y también eso por ahí conlleva inevitablemente un antikirchnerismo? ¿Crees que se puede ir avanzando en ese sentido? Nosotros consideramos que se va a avanzar, y va a ser la primera vez que un parlamento no tenga la mayoría, en este caso del peronismo. Cuando nosotros lleguemos al año 2023, donde tenemos muchas posibilidades de volver a ser gobierno nacional, sumado los diputados que ingresen y senadores ahora en el 2021, más los que puedan ingresar en el 2023, quizás podamos tener mayoría en el Congreso Nacional, y de esa manera transformar
la Argentina a través de distintas leyes que no se pudieron hacer durante el gobierno de Mauricio Macri, y aquí hago una autocrítica. Nos faltaron muchísimas cuestiones por llevar adelante, pero también la situación, las circunstancias no lo permitían. El gobierno de Cambiemos en aquel momento, del 2015 al 2019, gobernó con 1/5 de la Cámara de Senadores, 1/3 de la Cámara de Diputados, gobernó con 500 intendentes sobre 2.200 ciudades importantes en la República Argentina, 5 gobernadores, incluido Cava, sobre 24 provincias. Y la verdad que se hizo muy difícil cuando se quiso cambiar apenas una coma de una ley, terminó la Plaza de Congreso con 14 toneladas de piedras. Entonces nosotros decimos que hay que generar una nueva mayoría, un volumen político que nos permita llevar adelante esos cambios. Ese volumen político hay que trasladarlo también a la provincia de Santa Fe, y es por eso que estamos en esta proyección, no solo de las elecciones del 2021, sino también en el 2023. Y continuamos trabajando con todo el equipo de Juntos por el Cambio, puntualmente en mi caso con Maxi Puyaro, de cara a lo que viene estos 2 años. Y quiero tocar, aunque sea, no digo por arriba, pero bueno, puntear un poco sobre 2 grandes temas que hacen también a la cotidianidad y a los desafíos, sobre todo, me parece, de cara mirando también un poco a futuro, en un momento por ahí un poco desesperanzado, un poco complicado para la gente en general. Se ve por ahí un poco también de desasosiego, ¿no? A veces en el electorado, mirando también a futuro los grandes desafíos que tiene la Argentina. En Santa Fe hace mucho tiempo que se viene hablando, pero hay un momento muy complicado ahora con la inseguridad, con el narcotráfico. Vos ya lo venís tocando ese tema, por eso también aprovecho para preguntarte qué es lo nuevo, qué se puede hacer, ¿hay algo que haya cambiado en ese sentido? Ahora se habló hace poco de una policía local, el intendente Hapkin pidiendo eso. ¿Es eso lo que falta, que el intendente tenga la fuerza de las armas, como él dice? ¿Es quizás un intento de patear el problema? En primer lugar, creo que la Argentina y la provincia de Santa Fe no tiene un problema puntual de economía, seguridad, infraestructura, salud. Tiene un problema de gestión pública. Y eso se ve manifestado en todas las materias. Esa gestión pública es la que lleva adelante una buena gestión de seguridad, una buena gestión de infraestructura, una buena gestión de salud. Puntualmente, en términos de seguridad, se ha retrocedido mucho en estos 2 últimos años en el gobierno de Omar Perotti. Primero, retirando prácticamente la policía de la ciudad de Rosario. Durante los años donde el ministro fue Maxi Puyaro y la ministra de Seguridad de la Nación fue Patricia Bullrich, bajaron en un 40% todos los delitos. No solo estamos hablando de los homicidios dolosos, estamos hablando de toda la paleta de posibilidades de delitos. Ahora, retirar la policía con una justicia totalmente abolicionista, con un servicio penitenciario colapsado que encima pasó del Ministerio de Seguridad al Ministerio de Gobierno, una decisión de Omar Perotti, y en su momento del ministro de ese momento, que era Saín. Bueno, esto es un cóctel explosivo que hoy termina derivando en los niveles de violencia e inseguridad que sufre la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe. Hoy tenemos un 40% más de delitos, con el agravante de que ya no son solo arrebatos, los homicidios que se mencionan permanentemente, sino que tenemos también otros delitos que ya se habían eliminado o se habían minimizado. Me refiero a entraderas, salideras y el secuestro extorsivo, que es un delito realmente atroz. Bueno, esos delitos volvieron a la provincia de Santa Fe por falta de gestión pública en el gobierno de Omar Perotti. Vos recién mencionabas el caso del exministro Saín. Recientemente también se lo destituyó de su cargo en el Ministerio Público de la Acusación. Me interesaría preguntarte también, teniendo en cuenta que sos una referencia importante en lo que es la legislatura provincial, ¿cómo evaluaste ese proceso? ¿Cómo evaluás este momento institucional en Santa Fe, en lo que por ahí hay algún tironeo entre ejecutivos, fiscales, Ministerio Público de la Acusación, legislatura, Corte Suprema? ¿Cómo se ve eso desde tu lugar, desde la política? Bueno, el gobierno de Omar Perotti intentó domesticar al poder legislativo, al poder judicial, a través de una persona que fue Marcelo Saín, que con malos tratos, con malas formas de hacer política, con poco consenso, con poco diálogo, intentó llevar adelante esa tarea cual estaba enmarcada. No se dedicó a la seguridad Marcelo Saín, eso está claro.
y encima cometió errores que no tendría que haber cometido. No solo de gestión, sino también al hacer política en un lugar donde no podía hacer política, que está prohibido hacer política, que es en el Poder Judicial. Es por eso que la Comisión Bicameral de Acuerdos, la cual integro, elevó un dictamen de mayoría a la Asamblea Legislativa, puntualmente a la reunión de las dos cámaras, senadores y diputados, y así se votó por amplia mayoría la destitución y la prohibición para que vuelva a ocupar un cargo durante 10 años aquí en la provincia de Santa Fe. Fue un proceso largo, me parece que es un proceso justo, creo que Santa Fe no se merece el destrato que había tenido en este caso, pero hablando puntualmente de seguridad, creo que se retrocedió. Mientras los rosarinos, los santafesinos, sufrimos la inseguridad, el Partido Justicialista se debatía entre ultras kirchneristas y kirchneristas, y la verdad que terminaban siendo todos kirchneristas rancios, peleados entre los distintos actores, pero salpicando a la ciudadanía, a la prensa, a los empresarios, a los generadores de empleo, a los sindicatos, a los trabajadores, a la legislatura, al Poder Judicial. La verdad que estos 2 años en la provincia de Santa Fe institucionalmente son para el olvido. En ese sentido, ¿ves algún matiz entre lo que es la gestión de Perotti o la figura misma de Perotti con esto que vos mencionás a nivel nacional con el kirchnerismo o representado en las figuras nacionales, ¿no? A veces se intenta provincializar las campañas. ¿Ves algún matiz? ¿Lo ves a Perotti, digamos, más asociado, más cercano a eso? Lo veo al gobernador Perotti como una persona ultra kirchnerista. Fue a sacarse la foto en los peores momentos de la inseguridad de la provincia de Santa Fe. Se preocupó por lo electoral, integró las listas como senador suplente. Sus propios candidatos, Lewandowski y Mirabella, son kirchneristas, esto no se puede negar. Actúan de la misma manera que actúan los ministros a nivel nacional. Y no se pueden desprender de esto que la gente está harta, que es el kirchnerismo, la corrupción, el robo de vacunas. Nos estamos olvidando del vacunatorio VIP, que lo llevó adelante este gobierno. Nos estamos olvidando de que aplastaron a nuestros hijos con la educación, con las escuelas cerradas. Nos estamos olvidando de que cerraron miles y miles de empresas, que se perdieron miles y miles de trabajos. Y nos estamos olvidando que lamentablemente en la Argentina estamos en la 4ª generación de personas que no trabajan y que viven de un plan. Este pobrismo al cual nos está llevando el gobierno nacional y el gobierno de Omar Perotti en algún momento tiene que terminar. Y el momento es el domingo, el 14, cuando los argentinos nos acerquemos a las urnas a votar. Te quiero preguntar algo sobre esto último que mencionás, muy importante, el tema de los planes de la generación de trabajo genuino, que es algo que también hace mucha falta. Pero lo último que me quiero, relacionado a la seguridad, vos también mencionaste los cambios de ministros. Hubo un cambio de ministro provincial con Zain Porlani hace un tiempo atrás, y ahora últimamente hubo un cambio también a nivel nacional con la figura de Manuel Fernández, que también estuvo en la ciudad y se habló del envío de nuevas fuerzas federales que llegaron en las últimas semanas. ¿Hubo algún cambio con uno y otro intercambio de ministros? ¿Ves que se siguió en la misma línea? ¿Cómo evalúas esos cambios? Yo creo que no hubo ningún cambio en materia de seguridad. Supuestamente iban a llegar 575 gendarmes, un número irrisorio para las necesidades que tiene puntualmente la ciudad de Rosario, que es la ciudad más violenta y la más peligrosa del país. Acá tenés la posibilidad de morir 4 veces más que en cualquier ciudad, y lo dicen los números, la estadística, lo dice la seguridad objetiva, no es una apreciación subjetiva, lo dicen las mediciones. En ese sentido, el gobierno de Omar Perotti no estuvo a la altura ni con Lania ni con Zain, y el gobierno nacional no estuvo ni con Frederick ni ahora con Aníbal Fernández. Está muy lejos de un estándar de seguridad que se necesita. En ese sentido, yo hago hincapié en el trabajo de Patricia Bullrich y de Maxi Puyaro. Fíjense que Maxi Puyaro fue 4 años ministro de Seguridad. Ningún ministro en la democracia terminó su mandato. Después de terminar su mandato, 4 años, sacó 200.000 votos en una interna, en una PASO, con lo cual significa que se pueden hacer las cosas bien y que se puede trabajar en la gestión, pero al mismo tiempo trabajar en lo político y en lo electoral. Entiendo que la seguridad no tiene rumbo así como está planteada, y esto tiene que ver con una matriz ideológica, un pensamiento que lleva adelante el kirchnerismo. Es una matriz distributiva totalmente injusta. Fíjate que mencionamos 575 gendarmes que vienen a la ciudad de Rosario, pero el conurbano bonaerense tiene 70.000 gendarmes.
Entonces, esto tiene que ver con la matriz invertida de coparticipación. El interior productivo, puntualmente la provincia de Santa Fe, que es una de las provincias que mayores aportes hacen al fisco nacional, no recibe absolutamente nada. Lo mismo sucede con el transporte. ¿Por qué el transporte vale el doble en la ciudad de Rosario que en el AMBA? Justamente por esto, porque la base electoral del kirchnerismo está en el conurbano y en el AMBA. Se puede generar, obviamente, se van a dar esos debates en el Congreso de la Nación, pero viéndolo desde aquí, desde nuestra tierra, desde Santa Fe, es quizás también por su versatilidad productiva, por tener un gran componente del campo y a la vez también un componente industrial, se puede generar desde aquí, pero mirando también al país, un modelo federal de desarrollo también inclusivo, ¿no? Porque la generación de empleo es lo que va a permitir la salida de la pobreza, que de ninguna manera se puede negar, está ahí, se ve, pero vos creés que se puede desde Santa Fe construir un modelo industrial que también tenga en cuenta el campo, a la generación de divisas y de empleo, pensando también en el desarrollo inclusivo de la Argentina. Sí, yo considero que no existe posibilidad de desarrollo y crecimiento económico, social y cultural si no incorporamos al sector privado. El verdadero generador de empleo es el sector privado, pero lamentablemente hoy, con este modelo de matriz invertida, se le está pisando la cabeza justamente a quienes generan riqueza, a quienes generan empleo. Y es por eso que necesitamos una mayoría, un volumen político que nos permita hacer las tres grandes transformaciones que necesita la Argentina en temas económicos y en temas de empleo. Puntualmente me refiero a la reforma tributaria, a la reforma impositiva, me refiero a la reforma laboral y también a una posible ecuación sindical. Hablé con varios gremios y no hablábamos de reforma sindical, sino de ecuación sindical. Hay que cambiar esa ecuación que está viendo. Hay muchísimos sindicatos que trabajan de una manera ordenada, que trabajan de una manera correcta, que se ponen a disposición del generador de empleo, que es el empresario, pero hay otros que ponen palos en la rueda, que son los antiguos sindicatos de hace 40, 50 años, que siguen en los mismos lugares. Bueno, ojalá tengamos un cambio generacional, tanto en el empresariado como en la parte gremial. Es decir, que sin duda, digamos, tiene que ser el Estado, digamos, como una especie de árbitro, ¿no? Entre lo privado, entre los trabajadores y los empresarios, y no tanto esta cosa de todo visto desde el Estado. Yo considero que el Estado es importante a la hora de llevar adelante todo este tipo de políticas, pero como bien planteás, el Estado tiene que ser regulador entre las relaciones sindicales y empresariales para hacer justamente una relación justa. El trabajador tiene que cumplir con sus obligaciones, pero también hay que respetarle todos los derechos a los trabajadores que son muy importantes en la República Argentina, pero al mismo tiempo el empresario invierte y juega su patrimonio para tener una renta económica. En ese sentido hay que tener un equilibrio, como todo en la vida, como en la seguridad, como en cualquier actividad, hay que tener un equilibrio, y me parece que en la Argentina hoy ese equilibrio no existe. Gabriel, le damos a todos los candidatos un minuto final para dirigirse de manera directa también a la ciudadanía en un momento en el que, digamos, la realidad está complicada, hay, como decíamos antes, un grado de desesperanza creciente. ¿Qué se le dice al votante que tiene que afrontar una elección en ese clima? Bueno, lamentablemente la Argentina entró en una espiral descendente con este pobrismo atroz que nos está atormentando, cuarta generación de personas que no trabajan, un gobierno con esa matriz invertida que mencionaba, en donde el sector productivo y el sector del interior productivo aporta para que se utilice todo ese dinero en la base electoral kirchnerista, que es el conurbano, está totalmente golpeado y con un desgano increíble. Bueno, lo que hay que transmitir es esperanza. Nosotros tenemos que intentar ser positivos, entendiendo que hay posibilidades en la Argentina, que se puede salir adelante, que podemos defender la República, que podemos defender la propiedad privada, que podemos defender la institucionalidad, que se puede defender el derecho de los trabajadores, que se puede defender el derecho de los empresarios, el derecho de la prensa, una prensa libre, independiente. Bueno, todos esos valores se pueden defender a través del voto ciudadano, y es por eso que nosotros le pedimos que este 14 nos acompañen, que acompañen la lista de Juntos por el Cambio aquí en Santa Fe, que encabeza Carolina Lozada, y de esta manera generar una mayoría y un volumen en el Congreso Nacional, en el Parlamento Nacional, para poder generar estas transformaciones en la República Argentina.